Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y creo que a ustedes también les va a sorprender. Vamos a hablar de Zeyán y de unas palabras que ha dicho recientemente que han causado un auténtico shock, una decepción que ha resonado en muchos de nosotros. Ya saben que aquí nos gusta traerles la información más jugosa, lo que realmente importa, y en esta ocasión, lo que Zeyán ha compartido, o más bien revelado, es algo que no esperábamos. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle de esta impactante declaración. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, una que siempre les hacemos para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Sería genial tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos directos al grano, porque la noticia que traemos es realmente de peso. Zeyán, esa figura que muchos de nosotros seguimos, admiramos o al menos conocemos por su trayectoria, ha pronunciado unas palabras que han sido descritas como una decepción, y que han dejado a muchos en un estado de shock. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha dicho Zeyán para generar esta reacción tan fuerte? Pues bien, según la información que ha salido a la luz, todo parece apuntar a que Zeyán ha revelado aspectos muy personales, muy íntimos de su vida o de su entorno, de una manera que ha sido percibida como poco honesta, como manipuladora, o quizás como una traición a la confianza que muchos depositaban en él. Es importante recalcar aquí la palabra sinceras del título, porque si esas palabras no fueron sinceras, o si la intención detrás de ellas era diferente a la que se percibe, entonces la decepción se magnifica. Estamos hablando de la percepción pública, del sentir general de quienes han escuchado estas declaraciones, y la verdad es que el impacto ha sido considerable. Hemos estado analizando diversas fuentes, leyendo comentarios, y la tónica general es la sorpresa, la incredulidad y sobre todo, una profunda decepción. Parece que las expectativas que teníamos sobre Zeyán, o al menos las que él mismo había cultivado a través de sus acciones o declaraciones anteriores, se han visto fracturadas. La cuestión es que cuando una figura pública, o incluso alguien con quien tenemos un vínculo, nos decepciona, especialmente cuando pensábamos que entendíamos su sinceridad, el golpe es aún más fuerte. Y es que la sinceridad en este contexto se entiende como autenticidad, como transparencia, como una adhesión a unos valores que creíamos firmes. Si esas palabras que se creían sinceras terminan siendo otra cosa, entonces, la decepción es doble. Profundicemos un poco más en lo que se está rumoreando y comentando. Sin entrar en detalles específicos que quizás aún no estén confirmados al 100%, pero basándonos en la resonancia del shock, podemos inferir que se trata de algo que va más allá de un simple desliz o un malentendido. Estamos hablando de declaraciones que parecen haber reescrito una narrativa, que han puesto en tela de juicio la imagen que muchos teníamos de Zeyán. Podría tratarse de algo relacionado con su vida personal, con relaciones importantes, o incluso con aspectos profesionales que antes parecían intocables. Lo que sí es claro es que el shock no es una reacción exagerada, sino un reflejo de la magnitud de lo que se ha revelado, o de cómo se ha revelado. Una de las cosas que más duele en estas situaciones es cuando sentimos que se ha jugado con nuestra confianza. Si hemos apoyado a Zeyán, si hemos creído en sus proyectos o en su forma de ser, y de repente salen estas palabras, es natural sentirnos traicionados. La sinceridad es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando se tambalea, todo lo demás se ve afectado. El título dice decepciona sus sinceras palabras, y esto es crucial. No es solo que decepcione, sino que son sus sinceras palabras las que decepcionan. Esto implica que antes las considerábamos sinceras, creíamos en su autenticidad, y ahora, esas mismas palabras, o el contexto en el que han surgido, las tiñen de una falsedad, o de una intención oculta que rompe con esa percepción. Imaginen la escena: uno ha seguido a una persona, se ha identificado con sus ideas, ha celebrado sus éxitos, y de repente, esa persona, a través de unas declaraciones, revela una faceta completamente diferente, una que choca frontalmente con lo que uno creía conocer. Es como si el suelo bajo tus pies desapareciera. El shock, en este caso, es la sorpresa ante lo inesperado, ante lo que no encaja en el rompecabezas que uno tenía construido. Y la decepción es la consecuencia de ver que esa imagen, tan cuidadosamente construida, se desmorona. Las palabras tienen poder, y las palabras de alguien a quien se le atribuye sinceridad tienen un poder aún mayor.
Cuando esas palabras, dichas con la expectativa de que sean genuinas, resultan ser lo contrario, el impacto es demoledor. Es como si el espejo en el que nos mirábamos se rompiera. Y en este caso parece que Zeyán ha sido el arquitecto de su propia decepción, al menos desde la perspectiva de quienes han sido testigos de sus recientes declaraciones. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué ahora? ¿Qué ha motivado a Zeyán a decir estas palabras ahora, y de esta manera? ¿Había una necesidad de aclarar algo, de liberar una carga, o quizás de redefinir su propia imagen, aunque el costo sea la decepción de muchos? Es fascinante observar cómo la percepción pública puede cambiar tan drásticamente. Lo que ayer era admiración, hoy puede convertirse en desconfianza, y todo a raíz de unas pocas palabras. Y no se trata solo de un cambio de opinión, sino de un sentimiento de haber sido engañado, de que la realidad era diferente a lo que se nos presentaba. La complejidad de las relaciones humanas, y más aún cuando involucran a figuras públicas, es inmensa. Todos tenemos capas, todos tenemos facetas, pero cuando una revelación es tan impactante, es porque esas capas que se han expuesto eran muy profundas y estaban muy bien ocultas. Estamos ante un momento de reflexión, no solo para Zeyán, sino también para quienes lo seguimos. Nos obliga a cuestionarnos nuestras propias percepciones, a entender que las apariencias a veces engañan, y que la sinceridad puede ser un concepto mucho más complicado de lo que pensamos. El shock es la primera reacción, la que nos paraliza por un instante. La decepción es lo que viene después, cuando empezamos a procesar las implicaciones de esas palabras. Y es aquí donde entra el análisis, donde intentamos comprender el porqué, el cómo y el qué significa todo esto. El silencio que a veces precede a grandes revelaciones esconde mucho. Y cuando ese silencio se rompe con palabras que generan tanto revuelo, es porque esas palabras han tocado una fibra sensible, han destapado algo que estaba latente. La fuerza de la decepción radica en la ruptura de una expectativa. Y en el caso de Zeyán, parece que esa expectativa era alta, basada en una percepción de autenticidad que ahora se ha visto cuestionada. Por eso, amigos, este vídeo es una invitación a la reflexión. No pretendemos juzgar a Zeyán, sino analizar la situación, entender el impacto de sus palabras y las reacciones que han generado. La forma en que hemos llegado a este punto, las palabras exactas que ha pronunciado, y las consecuencias que esto tendrá, son aspectos que estamos desglosando. El objetivo es ofrecerles una perspectiva informada, basada en lo que se está comentando y sintiendo en el ambiente. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos explorado la impactante noticia de las recientes declaraciones de Zeyán, que han sido calificadas como una decepción y han dejado a muchos en shock. Hemos analizado cómo la percepción de sinceridad, cuando se ve cuestionada, puede generar un impacto emocional tan profundo, provocando una ruptura en la confianza depositada en una figura. La complejidad de las relaciones humanas y la forma en que las palabras pueden redefinir una imagen han sido puntos clave en nuestra discusión. En definitiva, nos enfrentamos a un escenario donde las expectativas de autenticidad se han visto fracturadas, dejando a muchos reflexionando sobre la verdadera naturaleza de lo que creíamos conocer. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les agradezco de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por acompañarnos en esta reflexión. Sé que han estado escuchando con atención y su opinión es fundamental para nosotros. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sido testigos de estas declaraciones? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Les ha sorprendido tanto como a muchos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Sus experiencias y puntos de vista enriquecen mucho nuestro canal y nos ayudan a seguir creciendo y a entender mejor el mundo que nos rodea. Y para finalizar, les hago un último llamado, un recordatorio de que su apoyo es invaluable. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, les animo encarecidamente a que den un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a esta conversación y reflexionar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Eso nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.